buenísimo. ¿Cómo está el Ujú. clima allá en San Francisco? Está un poquito fresco, Está fresco, igual que acá. Ya entramos al otoño acá. sí. Pero aquí el clima puede estar en la mañana, puede estar fresco y a mediodía un poquito caliente y en la tarde se pone fresco otra vez. Aquí Ajá. cambia el clima. Una vez me dieron un comentario y me dijeron que el clima era como las mujeres. El clima de San Francisco era como nosotros las mujeres. Le dije no. Dijeron que sí, porque una vez estábamos bien y el ratito cambiábamos. Así es que no Claro. sé. Pero no creo. Buenos días a todos. Buenos días, felices de poder estarlos viendo un domingo, un sábado más. Yo aquí con mi café ya, para que vean que soy un tomador de café serio. Miren el tamaño de mi taza. Todos los días yo me tomo esto así. Esto no es una broma, ¿eh? Esto es verdad. Esta es la taza con la que yo tomo café todos los días. Aquí está Y la mía, el Pastor mate, Sebastián. Aquí está la mía. Nosotros ¿Cuál estamos es? con el mate, mate con mate acá, argentino, el mate uruguayo, con mate. ¿dónde está? Acá estamos con mate, No, Marcelo. tiene que haber alguien que lo haga. Si alguien lo hace, yo tomo. Si no lo hace nadie, yo no lo preparo. Lo preparo mal. Yo creo que he tenido malas experiencias con los mates. Malísima. Y mi esposa, por supuesto, también. O sea, la única persona que le ha hecho mates a mi esposa soy yo. Mi esposa no le gusta. Dice que no le gusta el mate, pero yo creo que no le gusta el mío. Pero bueno, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar hoy ya nuestra clase, la quinta clase de los cánones de Dor. Súper felices de poder verlos a todos conectados. Ahí veo a Lucía, qué bueno verte. Como siempre, veo a nuestro querido Ariel, que un día me va a invitar a tomar unos mates seguro. También a Andrea, Yolanda, a Dailin, a Luis. Bueno, todos están conectados y estoy súper contento de verlos con este ejercicio que tenemos ahora de sábado en la mañana otra vez, de conectarnos, de aprender un poco. He estado leyendo otra vez los cánones y bueno, la primera vez que leí los cánones para mí fue de mucha confirmación, especialmente en cuanto a la perseverancia de los santos. Para mí fue una de las los mayores documentos que exponían la doctrina. Sin embargo, eh, ahora que estoy repasando, estoy viendo puntos muy buenos dentro de los artículos. Hay uno que habla de la regeneración, ¿no? Y son artículos que necesitamos leerlos para nuestra fortaleza, para nuestra confirmación. Así que bueno, hoy vamos a leer entonces los artículos 4 y 5 y 6, pero yo creo que nos vamos a detener bastante en el 5 porque hay temas profundos para desarrollar. Ya los hemos desarrollado algunos cuando vimos los catecismos, eh, y hoy vamos a repasarlos. Voy a recordarles a los pastores que levanten la mano para entonces agregar comentarios y vamos a orar y comenzamos entonces. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de poder juntos estudiar tu palabra por medio de estos artículos que son importantes, eh, Señor, para el cuerpo de Cristo. Señor, agradecemos por estos autores humanos, Señor, que de alguna manera expusieron lo que el Espíritu había inspirado, Señor, y te pedimos que con responsabilidad podamos confirmar con tu palabra lo que hoy leemos, Señor, y lo que hoy discutimos. Te pido, Señor, por cada hermano conectado aquí, para que tu palabra pueda ser, como siempre, útil y desafiante para el crecimiento. Señor, que no nos quedemos nosotros controlando lo que la palabra dice, sino que tu palabra siga haciendo un trabajo en nosotros y llevándonos a ser más como Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, súper felices entonces. Vamos a comenzar. La semana pasada habíamos hablado del artículo 2 y 3, ¿se acuerdan? La propagación de la corrupción. Hablamos
bueno, habíamos visto también el artículo 1, si no me equivoco. El artículo 1 era el efecto que tuvo la caída, hablamos de la incapacidad que el hombre tiene, la distorsión de juicio. Luego hablamos también de y propagación de la corrupción, hablamos de la naturaleza con la que nace el hombre a partir de ahí, y luego la incapacidad que tiene el hombre. Hablamos de los hijos de ira, somos llamados hijos de ira, aunque quedamos que lo íbamos a desarrollar esta semana, pero creo que vamos a entrar de lleno en el artículo 4. El artículo 4 habla de la insuficiencia de la luz, ¿sí? ¿Alguno sabe lo que significa la insuficiencia de la luz natural o la oscuridad total? Casualmente tuvimos un eclipse esta semana aquí en Estados Unidos y en las redes sociales hay gente que filmaba y se maravillaba de la oscuridad que había, ¿no? De pronto el día se hizo de noche. Aquí en California no fue tanto, pero algunos estados como Texas eh, eh, fueron testigos de una oscuridad no total, pero sí incapacidad de mirar al sol. Fíjense lo interesante, porque este artículo habla de un pequeño destello. Fíjense lo que dice el artículo 4. Es innegable que hay cierta luz de la naturaleza que todavía permanece en toda la humanidad después de la caída, ¿sí? En virtud de la cual ésta retiene algunas nociones en cuanto a Dios. Esta cierta luz, esta pequeña noción de luz está en el hombre, en el hombre creado por Dios. Y ahora vamos a ver en qué manera se manifiesta y qué capacidad le da al hombre, qué posibilidad al hombre, porque eh, vamos a hablar del eclipse. El eclipse esta semana fue un eclipse total, el sol fue cubierto por la luna, pero había cierta luz donde el hombre podía todavía ver, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es, tratando de confirmar lo que dice nuestro artículo hoy. Es innegable que hay cierta luz de la naturaleza pecaminosa que todavía permanece en toda la humanidad después de la caída, en virtud de la cual ésta retiene algunas nociones en cuanto a Dios. Retiene nociones en cuanto a Dios, las cosas naturales y la diferencia entre lo que es moral e inmoral, y demuestra cierto anhelo de virtud y de buena conducta exterior. Fíjense esto, ¿no? Esto lo vamos a analizar hoy. Cierta noción, ¿no? Cierto anhelo de virtud y de buena conducta. Pero esta luz natural está lejos de habilitar a los humanos a llegar al conocimiento salvador de Dios y a la conversión a Dios. Al grado de que no la usan correctamente, incluso en materias de la naturaleza y de la sociedad. Más bien, de varias maneras distorsionan completamente esta luz, cual sea su carácter preciso, y la suprimen en injusticia. Al actuar así, toda la humanidad queda sin excusa delante de Dios. Me gusta porque el hecho de que hay cierta luz lleva al hombre al menos a tener un conocimiento de un creador. Dios no es ignorado por la mente del hombre, es ignorado por las acciones del hombre. Dios es ausente en las acciones del hombre, en el compromiso del hombre, pero el hombre al fondo siempre tiene una noción de que existe un creador. Ahora, vamos a entrar a profundidad esto. El hombre tiene cierta luz en la naturaleza, en su naturaleza, que retiene, dice, las cuales puede hacerle al hombre consciente de que hay un Dios. Esto lo hace al hombre, entonces, un hombre bueno, o porque cuando hablamos de la naturaleza depravada, cuando hablamos de la incapacidad total, cuando hablamos de la distorsión de la justicia, no estamos queriendo decir que el hombre es una persona que obra en maldad completamente en cuanto a las acciones morales, ¿no? Porque delante de Dios no hay nadie bueno, ¿sí? Por más que una persona venga y te diga, mira, yo te voy a dar, te vi en la calle y te doy $1000. Y dice, bueno, ese hombre es bueno. No, ese hombre está haciendo una acción moralmente buena,
pero su pecado lo determina como un hijo de ira, un hombre malo. Si no estamos hablando ahora en cuanto a delante de Dios. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 7. Le dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no? Un hombre malo, ¿qué significa malo? ¿Un papá malo? No, no, hay papás muy buenos. Pero cuando dice Jesús siendo malo, se está hablando de que delante de Dios el hombre es portador de la maldad. El hombre es hacedor del pecado. El hombre es un hijo de ira y está bajo el juicio de Dios. Y Jesús dice, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. Este saber dar buenas dádivas completamente afirma lo que estamos leyendo. Esta cierta luz de naturaleza que todavía el hombre retiene, ¿no? Otro versículo importante es Romanos 2:14, dice, eh, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Fíjense, como que naturalmente el hombre tiene una noción de no tocar el fuego, ¿no? De no matar a alguien, ¿no? Matar a alguien, aunque el hombre no haya entendido la ley, hay una cierta noción de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y Pablo en Romanos dice, hacen por naturaleza lo que es la ley, aunque no tengan la ley, para sí mismos son ley. Y esto lo vamos a explicar ahora. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Fíjense el trabajo de la obra de la ley de Dios en el hombre, de la naturaleza que está pervertida, pero todavía tiene una noción de la ley, de la existencia del Creador, ¿sí? Por eso es muy importante que entendamos esto, porque a veces y seguramente alguno de ustedes tiene preguntas como estas. ¿Qué pasa con los hombres que nunca escucharon el Evangelio que se mueren? ¿Qué pasa con las tribus de África que nunca se les predicó el Evangelio y se mueren? ¿Se van al infierno? ¿Se van al cielo? ¿Cómo conocen de Dios? Nunca escucharon de Dios, ¿no? O hay otros que dicen, ¿cuántos murieron antes de Jesús y nunca escucharon si solamente la salvación es por Cristo? Bueno, todas esas respuestas, todo este punto que estamos tratando de ver hoy, nos van a ayudar a acomodar un poco y a respondernos todas estas preguntas que siempre tenemos. Yo anoté algunas cosas acá. Por ejemplo, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hacen por naturaleza, esto se refiere a las personas que no son judías en este contexto y por tanto no están sujetas a la ley mosaica en el Antiguo Testamento. A pesar de esto, estas personas tienen una tendencia natural a hacer lo que es correcto según los principios morales que están implícitos en la ley de Dios. El hombre nace con cierta inclinación, ¿no? No tengo que yo enseñarle al hombre que robar está mal, ¿no? Eso está en la ley de Dios, ¿verdad? No robarás. Yo no tengo que enseñar a un hombre a que robar está mal. El hombre, sin haberlo leído, esconde lo que roba, ¿no? ¿Por qué esconde lo que roba? Porque lo priva, ¿no? Si robó algo no dice nada. Yo me acuerdo, mi hermano Checho, no, bueno, Checho no. Es que me acuerdo de Checho, me acuerdo de mi hija también, que una vez en la tienda agarró algo y se lo metió en el bolsillo. Y naturalmente, sin que yo le explique que robar está mal. ¿Por qué lo escondió? Porque sabía que era algo que no era de ella. ¿Ves? Porque sabía que era algo que no era de ella. Entonces, ¿cómo podemos decir? ¿Quién le dio un curso de esconder lo que no es de ella? No, está en nuestra constitución moral. La conciencia nos va a decir, ¿no? Fíjense que la conciencia no está rota en el que nace. La conciencia está pura en el que nace, cuando es un juez interno. La conciencia es un juez interno, la conciencia nos acusa. Jesús le dijo a los que tenían piedras en sus manos, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y no dice convencidos de pecado por el Espíritu. No dice, bueno, el Espíritu Santo los convenció de pecado y tiraron, no, dice acusados por sus conciencias. La conciencia del hombre es un juez que está ahí diciéndote, eso está muy mal, eso está muy bien. Pegarle a esa persona estuvo muy mal.
regalarle eso está bien, ¿ven? Entonces, de alguna manera, las personas tienen una tendencia natural a hacer algo que es correcto. De todas maneras, también podemos decir de sentirse mal cuando hacen algo incorrecto. Ahora dice, mostrando la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones. Aunque no tienen la ley escrita como judíos, estas personas muestran que la ley de Dios está en sus corazones. Esto significa que tienen una conciencia que les guía hacia lo que es correcto o lo que es incorrecto, lo que refleja los principios morales divinos. Los principios morales divinos. Yo puedo pensar que cuando Dios crea al hombre y su constitución, Él dice, mis leyes en sus corazones, ¿no? Lo que determina lo que está bien y lo que está mal para el ser humano es la manera en la que Dios le ha creado. Fuimos creados para interpretar el mal, ¿no? Y para interpretar, aunque muchos hablan de la caída, ¿no? La caída, el conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, podemos decir que el hombre antes ya tenía un conocimiento de obediencia, porque el hombre tuvo que obedecer desde siempre a Dios. Entonces, no quiero enfatizar solamente en el hecho de la caída, sino cuando Dios hizo al hombre, escribió en sus corazones su ley. Aunque no estaban los 10 mandamientos, ya estaba la necesidad de obediencia. Dado testimonio en su conciencia, es lo que dice también, dando testimonio en su conciencia acá. La conciencia de estas personas actúa como un testigo interno que les acusa cuando hacen lo malo, ¿no? Y les defiende cuando hacen lo correcto. Sus propios razonamientos, decisiones están influenciados por esta conciencia. Ahora, yo pregunto, ¿cómo podemos ver este ejemplo en aquellos que no tenían la ley o que nunca escucharon la ley? Fácil, muy fácil. La ley llegó ¿cuándo? La ley llegó por medio de Moisés, ¿verdad? Ok. Algunos ejemplos antes de Moisés. Caín. Caín mató a Abel. Ahora, ¿ustedes piensan que para Caín estuvo mal matar a Abel? Sí, estuvo mal. Él huía. Entonces, ¿por qué huía si él nunca había leído que matar estaba malo? ¿Por qué? ¿Por qué se sintió acusado si él en su conciencia nunca había leído, si él nunca había leído la ley? La ley no había venido, no había un no matarás. Todavía no había un no matarás. ¿Y por qué Caín ya enseguida se siente que hizo algo mal? Por ejemplo, Judá y Tamar. Cuando Judá se acuesta con Tamar, él se siente mal por haberlo hecho. ¿Por qué se siente mal si no había una ley escrita que diga no cometerás adulterio o no tomarás la mujer de tu prójimo o lo que sea? Los hermanos de José. ¿Por qué los hermanos de José se sintieron mal, ¿no? Especialmente el mayor, creo que fue Judá también, ¿por qué se sintieron mal al haber vendido a su hermano, al haberlo hecho pasar por muerto, si no había una ley, ¿no? Moisés cuando mata al guardia, huye, con miedo se va. ¿Por qué? ¿Por qué lo acusaron? Porque no había ley de no matarás. Bueno, ahí perfectamente vemos que la ley de Dios, por más que no esté escrita en la piedra, por más que no haya sido dictada por medio de Moisés, ya en el corazón del hombre estaba. O sea, en el corazón del hombre está la ley. Por eso, si hay alguna persona que nunca escuchó la ley de Dios y que no tiene idea de hacer lo bueno o lo malo según lo que dice la Biblia, en el decálogo del hombre, en la constitución del hombre, ya está la ley. La conciencia misma te dice, tirar una piedra estuvo muy mal. ¿Ves? Por eso lo podemos decir, esta conciencia a medida que el hombre se envuelve más en las tinieblas, pierde claridad. Ahora este es el punto que sigue. La conciencia de este hombre que nace en el mundo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Nace Valentín y Valentín ya sabe que pegar está mal, ¿ok? Entonces la primera vez que pega, se siente mal por haber pegado. La segunda vez que pega, se siente mal por haber pegado y eso sabe que estuvo muy mal, sabe que no puede lastimar a las personas. Pero después se junta con otros que pegan y Valentín empieza a perder ese cuidado y esa voz que le está diciendo que pegar está mal se va bajando el volumen, va bajando el volumen.
y entonces ya él pierde un poco este miedo, este terror legal, como lo dicen muchos teólogos, el terror legal que está en nosotros de haber cometido una infracción contra la ley moral, que es la ley de Dios en nuestros corazones, y entonces esta conciencia va perdiendo, no la presencia, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya perdió la conciencia, no, la conciencia está siempre. Siempre está la conciencia, siempre la conciencia nos va a dictar. Lo que pasa es que queda bajo su volumen, o queda, como dice los apóstoles, cauterizada, ¿no? Fíjense cómo los apóstoles hablan de la conciencia. Pablo le dice a Timoteo, conciencia cauterizada. Efesios, entendimiento entenebrecido. ¿Ves? Romanos 1:28, mente depravada, entendimiento cegado, ojos cegados, 1 Juan, corruptos de entendimiento, ¿no? ¿Qué significa la conciencia cauterizada? La conciencia cauterizada, yo siempre lo explicaba, cuando a las vacas le ponen el sello de propiedad, ¿no? Esa marca de metal encendido, suele ser doloroso, pero llega un momento donde ya deja de doler un poco, donde ya no es algo que la haga saltar, sino que ya se acostumbran a ser cauterizadas. Eso puede ser un buen ejemplo para entender por qué el apóstol dice, es una conciencia que ya no los acusa, es una conciencia que ya no les molesta. Me gusta, como dice el Salmo 36, cuando habla de la iniquidad del impío. Fíjense, dice, la iniquidad del impío me dice el corazón que no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, el impío que David observaba ya no tenía temor por sus malas obras. Dice, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, ¿ven? No mira como Dios mira, ellos miran ahora como quieren. De su iniquidad no será hallada, que en su iniquidad no será hallada y aborrecida. Fíjense lo que dice el versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, y luego dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. ¿Ven? Como si hubiese un origen o como si hubiese un comienzo de obras buenas, pero el hombre ha dejado de serlo, ¿no? El hombre, a medida que la maldad que se va acomodando en la cama de la maldad o en la habitación del pecado, va perdiendo su conciencia. Por eso hay personas que uno ve y dice, ¿cómo puede ser que estas personas, eh, un ejemplo, cómo puede ser que estas personas tengan una relación externa de su matrimonio y no se sientan tan mal? No, porque uno de nosotros puede pensar, bueno, yo si tengo que, no sé, un ejemplo, no sé por qué pongo este ejemplo, pero si yo tengo que hablar con una persona que esté fuera de mi matrimonio, solo la idea me da terror, me da pavor, ¿no? Y no solamente por la ley de Dios que conozco, sino por una norma que está en mi corazón, una norma de moral, ¿no? Pero hay personas que de pronto lo hacen tan fácil, ¿no? El otro día hablaba con una persona que me decía, pastor, estoy tratando de huir de una persona que me está queriendo hablar. Este era un señor, una persona que me quiere hablar, yo no quiero nada con ella, y ella me pide que vaya a su casa cuando su esposo no está. Y yo lo escuchaba, ¿no? Yo lo escuchaba. Y él me lo contaba como normal. Me decían, no, lo que pasa es que me invita, pero yo no quiero irme. Y no pasaría nada porque yo iría cuando su esposo no está. Cuando su esposo va a trabajar, ella quiere que yo vaya. Y yo lo escuchaba. Y yo decía, yo estoy muy lejos. Eh, para mí, solamente es esa propuesta ya causó algo en mí. Digo, no puede ser que estemos tan mal. Lo mismo me pasó una vez estaba aconsejando a un joven, eh, me acordé ahora, y me dice, no, es que mis amigos me invitan a su casa. Escuchen esto y disculpen si hay alguno que es sensible. Me dice, me invitan a su casa y entonces uno de mis amigos que está casado me invita a su casa y mientras
todos están reunidos en la sala, él quiere que yo vaya con él al baño para tener algo con él. Yo lo escuchaba, decía, ¿esto es normal? O sea, ¿esto es normal en la sociedad hoy? Que un hombre casado invite a un joven a su casa para cuando estén en el patio con los otros, él vaya a tener relaciones al baño con él. O sea, yo mismo escucho y digo, ¿la conciencia se ha ido tan lejos de lo moral o siempre ha sido así? Y yo tengo que decir, siempre ha sido así, hermanos. Lo que pasa es que nunca ha estado tan expuesta a la luz, pero siempre ha sido así. Uno puede decir, bueno, no, que la conciencia del hombre cada vez nace peor. No, 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 porque el apóstol Pablo le habla a Timoteo diciendo, hay peligros, hay hombres que son amadores, hay hombres que son intemperantes, eh, crueles, ¿no? Que buscan a las muchachitas. Fíjense, 2 Timoteo 3, buscan a las muchachitas para abusar de ellas. Entonces, lo que estamos viendo hoy en la sociedad es que las malas acciones que nuestra conciencia hoy no nos acusa a la sociedad están publicándose con orgullo. Ese es el problema. El orgullo con el que la gente dice la conciencia no sirve más, ¿no? Entonces, por eso digo que llega un momento donde el hombre ha dejado de hacer el bien. Esto es, no que haya perdido la conciencia, no que hayan nacido ya sin la ley de Dios en sus vidas, no. Es que la conciencia ha sido de tanto que hemos meditado la maldad, de tanto que el mal, dice, de tanto que medito la maldad, el mal no aborrezco. Fíjense, aquí está el versículo 4. Aquí el versículo 4 se expone por qué es que la conciencia ya no nos acusa tanto al pecador, ¿no? De tanto meditar maldad, empiezo a estar en un camino que no es bueno y ya ese camino para mí no es malo. ¿Ven? Entonces no es que la conciencia que todo el mundo tiene ya dejó de estar. No, 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 no. Está, pero ya no hace ruido, ya se le baja el volumen, ¿no? Juan Calvino dijo, Dios ha implantado en cada uno de nosotros por naturaleza una conciencia, como lámpara que nos guía hacia lo correcto y nos advierte de lo incorrecto. O sea, esto lo tienen todos los hombres, hermanos. Todo hombre que nace en este mundo nace con una ley escrita en su corazón. Nadie puede decir en aquel día, oh, yo no tenía idea que robar estaba mal. Y de alguna manera, hasta el más ateo, de alguna manera hasta el más ateo sabe en lo profundo, sabe lo profundo. Yo hablaba con un muchacho que tenía problemas de homosexualidad hace un tiempo y él me contaba, ¿no? Que él tenía relaciones con varias personas. Y entonces él me decía, bueno, y como yo creía en Dios, me busqué una iglesia para homosexuales. Ah, ok. Y entonces decía, y nos congregamos todos, éramos todos ahí, nos congregamos, utilizamos algunos versículos de la Biblia. Y yo le hice una pregunta, ¿no? Él estaba ya arrepentido. Y yo le hice una pregunta, digo, cuando vos estabas practicando la homosexualidad y congregándote en una iglesia para homosexuales, en lo profundo, digo, yo le digo, en lo profundo, ¿vos tenías idea de que eso estaba mal? Y él me dijo, todos sabíamos. Así me dijo, todos sabíamos que eso en lo profundo, todos sabíamos que estaba mal. Pero nadie decía nada porque amamos el pecado, ¿no? Porque nos disfrutamos el pecado. Pero de alguna razón, estar en grupo, esa conciencia, con la ayuda de una mala interpretación bíblica, fíjense, con la ayuda de una mala interpretación bíblica, con otros que practican lo mismo que yo practico, ¿no? Me acuerdo cuando en Proverbios dice, hijo mío, si los malos te dicen, ven con nosotros, corre con nosotros, ataquemos al pobre, ¿no? Proverbios 1. El grupo, estar en grupo, practicar las mismas cosas, hace que sea menos mala la obra, ¿no? Si tú algún día te invitan a hacer una obra mala, te puedes sentir menos mal que si la vas a hacer solo. Estás con gente, porque lo hicimos todos, ¿no? Bueno, todos hicimos el problema. Entonces, cuando yo le pregunté, en lo profundo, ¿tú sabías que eso estaba mal? Y él me dice, todos sabíamos. O
sea que, como digo, el ser humano en lo profundo tiene el conocimiento, ¿no? Y la guía de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, que le dé lugar a la conciencia, pues cada uno, como decía el Salmo 36, a medida que el hombre crece y medita el mal y asimila el mal y observa el mal, eh, la conciencia baja su volumen. Como repito, no hay personas que ya no tengan conciencia. Cuando decimos, esa persona, qué inconsciente. ¿Ven cuando alguien atropella a personas, mira, qué inconsciente? ¿Por qué decimos qué inconsciente? ¿Por qué lo decimos? Y porque no está pensando, porque no está calculando qué mal está haciendo. La palabra, la expresión que inconsciente tiene que ver alguien que no está en su juicio, alguien que está haciendo algo indebido y no se está dando cuenta. C.S. Lewis dijo, la conciencia es un testigo universal de la verdad moral, que se manifiesta incluso en aquellos que la rechazan. Miren lo que dijo C.S. Lewis. Aún aquellos que la rechazan, nadie puede echar de su casa la conciencia. Escuchen, la conciencia es un huésped de nuestra vida y es imposible echarlo, es imposible. Por más que le pegues una patada y le digas, no quiero escucharte hoy, no quiero escucharte hoy, mañana vuelve, ¿no? Mañana vuelve, ahí está. Sabemos que estamos mal. Y Jesús, vuelvo a repetirlo, cuando Jesús le habla a los fariseos, dice, acusados por sus conciencias, no dice redarguidos por el Espíritu Santo, que es una buena conversación que pudiéramos tener. ¿Cuál es la diferencia entre convicción de pecado y acusación de la conciencia? Porque uno puede decir, bueno, hay una diferencia entre que la conciencia me acuse de lo que está mal o que el Espíritu Santo me redarguya de pecado. Hay una gran diferencia. No lleva al mismo efecto. Ser acusados por mi conciencia, lo único que hace, me hace responsable. Escuchen, ser acusados por mi conciencia me hace responsable de mis malas obras. Ser denunciado por el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. ¿Ven? Me lleva al arrepentimiento. Es una convicción de que la responsabilidad es grave ante Dios. Y además, la convicción de pecado involucra la convicción de que hay un Dios juez a quien yo le he faltado. La conciencia me acusa de haber dañado a mi prójimo. La conciencia me acusa ante Dios de que soy responsable. Pero la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo viene con una acción que no la provoca la conciencia. La conciencia que yo tengo no quiere, la intención no es que yo me vuelva a Dios. La conciencia la intención es hacerme responsable de mis actos. Por eso Pablo dice eh, aquí, no, lo dice en el capítulo 3, ahora lo vamos a leer. Fíjense acá, en el capítulo 1, perdón. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Y esta palabra excusa la dice en varias ocasiones en el capítulo 1 de Romanos. No lo tengo aquí, no lo anoté. Pero ese es el punto. La conciencia nos deja sin excusa delante de Dios. Y lo que dice el artículo, fíjense. Al actuar así, el artículo 4, la que estamos leyendo, al actuar así, toda la humanidad queda sin excusa delante de Dios. ¿Por qué queda sin excusa? Y porque la conciencia es un juez y nos deja sin excusa delante de Dios. Ahora, vamos a ver, ¿por qué la humanidad queda sin excusa delante de Dios? Bueno, porque aunque algunos no conocieron la ley de Dios escrita, ya la tenían en naturaleza escrita en sus corazones. Y esto los deja sin excusa. Fíjense el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ven? Y luego dice que Dios es real y no solamente en lo visible, sino también dentro de sus conciencias, de modo que no tienen excusa. Romanos 14:10. ¿Por qué pues juzgas a tu hermano?
tú también. ¿Por qué menospreciar a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Escuchen esto. Esto es algo que a mí me gusta mucho, hablarlo. Hay un día inevitable, una cita infaltable. Yo lo explicaba así una vez. Hay una cita a la que no vamos a faltar nunca. Y por más que te prepares para no ir, porque nosotros podemos faltar a muchas citas. Si a ti te invitan a un cumpleaños que no quieres ir, puedes inventar una excusa y no ir. Si a ti te invitan, no sé, a una boda y no te cae bien quién se va a casar, tú puedes inventar. La excusa que más usamos, ¿cuál es? Estoy enfermo. ¿O no? Es la excusa que más usamos. Yo lo digo, perdón que lo diga, ¿no? Pero todos la usamos. No, trabajé todo el día, estoy cansado. Pero a la cita esta, la que Pablo está diciendo, que tiene que ver con el tribunal de Cristo, nadie va a faltar. Nadie. Y cuando digo nadie, no estoy hablando de los creyentes, ni tampoco de los incrédulos. Fíjense, los dos grupos. Ah, porque eso es otro punto. Hay algunos que dicen, bueno, yo creí en el Señor Jesús y paso de largo, ¿no? Como que la vida de Cristo en mí me hace inexcusable ahora. Ya Cristo pagó por mí, entonces yo no me voy a presentar ante el tribunal de Dios, del Señor. ¿Por qué? Porque ya mis pecados fueron lavados. Perfecto. Es una verdad, pero hay otra verdad que no estamos viendo. Pablo dice, no dice todos padecerán los incrédulos, no dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Somos responsables aún teniendo a Cristo. Hay muchos que enseñan la verdad de Cristo de una manera incorrecta. Hay algunos que dicen, no, entrégate a Cristo y peca, total, el Señor ya pagó por tus pecados, así que es como decir, tienes gracia ilimitada. Déjeme terminar porque algunos dicen, no, no estoy hablando de que pudiéramos perder, no. Estoy hablando de cómo muchos utilizan la obra de Cristo y de su gracia como un libertinaje para decir, ¿sabes qué? Desperdicia tu vida, gasta dinero, revuélcate en el lodo, total, eres limpio en la sangre. No. Pablo dice que aún nosotros seguimos siendo responsables. ¿Por qué? Bueno, primero por todo lo que decimos. Fíjense lo que dice Mateo 12:36. Jesús dijo, toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Toda palabra. Somos responsables de lo que hablamos. Y la conciencia es uno de esos jueces para el hombre. Tú dices, tú maldices, tú insultas, tú hieres, tú matas, eres responsable de esas palabras. Secretos, Romanos 2:16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres. Los secretos. Las obras, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer. Cada obra que hace el hombre dará cuentas ante este tribunal, este día. La conducta, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Fíjense. Y luego este otro versículo en Romanos 14 habla de una responsabilidad personal, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros, hermanos, aunque estemos en Cristo, tenemos una responsabilidad moral y tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Y Pablo dice, todos compadeceremos. Me encanta el hecho de que él se involucre en la responsabilidad. ¿Ven? En la responsabilidad. Y por eso digo, todo el hombre que no tiene a Cristo tiene una ley escrita en su mente y tiene que dar cuenta de lo que dice, de lo que hace, de lo que guarda, del secreto, ¿no? De sus intenciones, de sus acciones, perdón. Pero nosotros también. Y esto no nos tiene que dar miedo, al contrario. Hoy, como a veces dice el pastor Richard, para nosotros es una bendición hacer buenas obras para glorificar a Dios. Y de esas cosas, ¿por qué pensamos?
ay, el Señor me va a llamar y va a sacar de mí todo lo malo y tengo que dar cuenta de todo lo malo. Para el creyente funciona distinto, ¿eh? Para el creyente funciona, daré cuenta de todo lo bueno, ¿no? Daré cuenta de todo lo bueno. A mí me gusta pensarlo así. Cuando yo tenía en la escuela que llevar un trabajo práctico y la maestra empezaba a llamar por nombres, yo tenía dos reacciones. Cuando yo no hacía el trabajo y estaban llegando a la G de Jiménez, yo me sentía terrible. Yo me sentía terrible porque yo no había hecho el trabajo. Y cuando llegaba a la G de Jiménez, yo pasaba con mucha vergüenza y le tenía que decir no lo hice. Y tenía que rendir cuentas con mucha preocupación. Pero había días que yo sí hacía la tarea. Y yo estaba esperando que llegue a la G para llevar mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo había hecho la tarea. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar como creyentes que en aquel gran día el Señor va a rendir, vamos a tener que rendir cuentas de lo malo? Y, ay, no, qué mal que estoy viviendo. Pará, tú estás haciendo la tarea, tú estás haciendo bien tu trabajo. Para nosotros este versículo, en vez de ser una amenaza, es una promesa. En aquel gran día nosotros vamos a rendir cuentas de lo bueno que hemos hablado, ¿no? De los secretos que son buenos, las cosas buenas que hemos recordado, las obras que hemos hecho para el Señor, nuestra buena conducta en Cristo. ¿Ves? A mí me encanta eh, hablar como debemos hablar, porque a veces ya los versículos que hablan del juicio del Señor, ya enseguida vienen a nosotros y, ay, no, qué mal, tengo que rendir cuenta. No, pará, si el árbol es bueno, da buenos frutos, ¿no? Si el árbol es bueno, da fruto. Imagínate un árbol de manzana preocupado porque la gente lo compró para que coman, para que dé manzana y él preocupado, ay, no, van a comer naranja, yo mentí, soy un árbol de naranja. No, el árbol que da fruto no tiene miedo de exponer sus frutos. El árbol sabe que es un árbol de manzana. Yo no veo un árbol de manzana estresado por dar manzanas. No, el árbol de manzana da manzana. Jesús dijo, el buen árbol da buen fruto. Nosotros tenemos a Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué te preocupas tanto, ¿no? Por lo malo que... No, no. Y hay una realidad que tenemos que hablar y la vamos a hablar mismo en las próximas semanas. Cristo pagó por nuestros pecados, ¿sí? Y por más que nosotros tengamos que rendir cuentas de nuestros malos pensamientos que todavía podemos tener, hay una realidad. En aquel gran día hay un abogado, ¿sí? Hay un abogado ante el Padre. Y esa es la confianza que tenemos. Entonces, volviendo a nuestra conversación, eh, el hombre tiene una responsabilidad moral ante Dios y eso está escrita en su corazón, ¿sí? Fíjense lo que dice la Confesión Belga. Eh, Me gusta el artículo 14 de la Confesión Belga. Dice, Dios creó a los seres humanos del polvo de la tierra, los hizo y los formó a su imagen y semejanza. ¿Cómo los hizo? Buenos, justos y santos, capaces por su propia voluntad de conformarse en toda la voluntad de Dios. Era una capacidad natural que tenía de obedecer. Por eso digo, siempre tuvo una responsabilidad el hombre. Tenía que conformarse a la voluntad de Dios. Pero cuando estaban en el estado de honor y no lo entendieron, dice, no conocieron su excelencia, sino que se sujetaron voluntariamente al pecado y en consecuencia a la muerte y maldición, prestando oído a la palabra del diablo, porque transgredieron el mandamiento de la vida que habían recibido, por su pecado se separaron de Dios, quien era su verdadera vida, habiendo corrompido toda su naturaleza, de modo que se hicieron culpables y sujetos a la muerte física y espiritual, habiendo llegado a ser impíos y perversos, y corruptos en todos sus caminos. Perdieron todos los excelentes dones que habían recibido de Dios y no retuvieron ninguno de ellos, escuche, a excepción de unos pocos vestigios suficientes como para hacerlos inexcusables. Esto está buenísimo. Esta confesión está buenísima. Y este punto, que anoche lo leía y digo, ahí está otra vez. Fíjense cómo interpretaron la verdad y lo añadieron al documento diciendo, fueron corruptos en todos sus caminos, perdieron los excelentes dones, está buenísimo, que habrían recibido de Dios, perfecto, y no retuvieron ningún
¿Se cortó la transmisión a todos? Sí, Creo que se sí. cortó. Sí. Esperamos unos minutitos Sí, que Pastor Marcelo. el pastor Sebastián se conecte de vuelta. Yo creí que era mi computadora. Buenísima esta clase, ¿eh? Muy buena clase, excelente. Qué importante es entender estas verdades porque a veces al no entenderlas tendemos a alinearlos o a hablar o defender cosas que no son bíblicas y que de alguna manera fueron condenadas a lo largo de la iglesia. Cuando se escriben los cánones de Dort, hay algunas cosas que se están rechazando, algunas herejías que se están rechazando, y una de las herejías es esa, que el hombre no nace malo, sino que se va haciendo malo al correr el tiempo. El medio ambiente es el que lo hace malo. Y esto es terrible, esto es terrible. Yo siempre pongo el ejemplo en el Nuevo Testamento cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y resucitó también a Lázaro. Y yo les pregunto, la hija de Lázaro tenía minutos o tal vez horas que estaba muerta cuando el Señor la resucitó, apenas había muerto. Lázaro ya tenía 4 días, dice que su cuerpo olía mal. Y la pregunta es, ¿quién estaba más muerto, Lázaro o la hija de Jairo? Y la respuesta es que los dos estaban muertos, nadie estaba más muerto que el otro. Había diferentes grados de corrupción. Y eso pasa, hablando de términos espirituales, ¿no? La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por supuesto, un niño no alcanza, no tiene el grado de corrupción que tiene un adulto, y el adulto a medida que va creciendo sin Dios y sin el perdón de Dios, el perdón redentor de la gracia de Dios, su mente se va cauterizando, y por ahí sí usa algunas excusas para decir que no está mal. Yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago el otro. Y, y, y como yo siempre digo, ¿no? La conciencia nos acusa, pero con el correr del tiempo que se va cauterizando, ya esa acusación se va volviendo en excusas que no lleva al arrepentimiento, simplemente lleva a la entronización del yo. Y entonces, cuando hablamos de la incredulidad del hombre, no es un problema un problema de faltas de evidencia, porque la naturaleza nos habla de Dios. El Salmo 19 lo dice, Romanos 1 lo dice, pero también el Salmo 14 nos recuerda que el problema es la necedad en el hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, es un problema de necedad. Y qué importante cuando estudiamos los cánones, que no creemos esto porque los cánones de Doro, por las confesiones lo dicen, lo creemos porque la Biblia lo dice, pero gracias a Dios por estos documentos que nos ayudan de alguna manera a entender mejor esas verdades bíblicas que son tan importantes. Entonces, es innegable el pecado arraigado en el hombre, que nacemos pecadores. El pelagianismo, que fue una herejía que surgió en la historia de la iglesia ya por el siglo segundo. Pelagio decía, no nacemos pecadores, no existe tal cosa como pecado original o el pecado de Adán que afectó, no, nacemos bien. El problema es que el medio ambiente nos va haciendo mal. Y escuchaba una vez a un pastor, el pastor Juan Carlos Ortiz, pastor que fue pastor de la Catedral de Cristal, aquí donde ahora pastorea, después, más tarde pasó a ser la iglesia que pastorea Dante Gebel, pero antes se llamaba la Catedral de Cristal. Juan Carlos Ortiz era un gran maestro,
aunque podríamos tener algunas diferencias, pero era un gran maestro. Y él decía, imagínate a Adán en el huerto del Edén, que todo era bueno, había un solo árbol que no tenía que tocar, un solo árbol, todo lo demás era bueno. ¿Y cuál fue a tocar? El árbol que no tenía que tocar. Ahora, imagínate nosotros ahora. Estamos en un mundo que está lleno de todo lo malo. Hay un solo árbol bueno, que es Jesucristo. Entonces, imagínate cómo estamos nosotros hoy en un mundo tan lleno de maldad, cómo tenemos que agarrarnos del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar mientras estaba escuchando la clase. Se me venían a la mente estas ideas. Y lo que llevó a los cánones de Dort, que se escribieron los cánones de Dort, fue el problema de lo que se conocía como el arrianismo, que el arrianismo decía, bueno, el pecado realmente el pecado no causó tanto daño, el pecado no dejó al hombre muerto, dejó al hombre de alguna manera herido. Entonces lo que necesitamos es una mejora de alguna manera, ¿no? Y el hombre puede buscar esa sanidad. Y la verdad es que cuando se juntaron aquellos maestros de la palabra para ver estas cosas que se estaban enseñando, dijeron, no, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no necesita ser mejorado, el hombre necesita ser transformado. Mm, El hombre no necesita una medicina para mejorar. El hombre necesita la resurrección, nacer de nuevo, ser mm. una nueva criatura, ser una nueva persona. Y esto es importante porque eso nos ayuda también a predicar un evangelio correcto, porque a veces queremos que las personas mejoren y las llevamos a la iglesia y le decimos, mire, su vida puede mejorar, usted puede ser un mejor esposo, usted puede... No, necesitan nacer de nuevo, necesitan estar muertos en sus pecados, no necesitan mejorar. El evangelio no es para que el hombre mejore, el evangelio es para que el hombre sea transformado. Pastor Seba, te paso, solamente quería compartir estas ideas que vienen a mi mente. No, gracias por este tema y me encanta ese tema. Y voy a decir algo, y espero que a nadie le caiga mal. Pero si el hombre no estuviese muerto y estuviese solamente enfermo, entonces Jesús tendría que haberse enfermado por nosotros. Piénsenlo. Si solamente hubiera estado enfermo, entonces Jesús se hubiera que haber enfermado por nosotros. Pero si Él murió por nosotros, es porque nosotros estábamos muertos. De hecho, la resurrección de Lázaro, ¿no? Ese punto del ministerio de Jesús, yo creo que es un punto donde Jesús estaba probando la condición humana. El hecho de que Él se haya esperado a que Lázaro muera, a que no haya posibilidad de resurrección, que haya venido después de 3 días y que después Jesús diga, ven fuera, y que Jesús haya dicho, a quien yo quiero, el que cree en mí resucitará el día postrero, no dice, el que cree en mí se sanará el día postrero. El hombre está muerto y los evangelios y Jesús lo ha explicado de la mejor manera. Yo no me voy a enfermar por ustedes, yo voy a morir y voy a resucitar por ustedes. Pablo dijo, muertos y resucitados con Cristo. No dice enfermos y sanados, no. Y de hecho, toda la sanidad, cuando vemos la sanidad en los evangelios, tienen una muestra simbólica de la salvación, ¿no? Cuando dice tu fe te ha sanado, a veces leemos tu fe te ha salvado, todo tiene una muestra de la salvación de Cristo, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Entonces quedamos que el artículo 4 dice que el hombre tiene un destello de luz que solamente le permite ser responsable delante de Dios, queda sin excusa. Ahora, surge la pregunta, ¿y la ley de Dios? ¿Y la ley escrita entonces fue la solución? Porque si el hombre no tiene la capacidad de tener luz para creer en Dios, bueno, manden algo escrito
¿no? Que me ayude a ser menos, a ser responsable y a cuidarme. Entonces hablamos de la ley, de los mandamientos. Pero la ley no fue escrita para eso, para salvarme. Fíjense, y eso lo hemos visto ya en el catecismo cuando preguntamos cómo conoces tu miseria por la ley de Dios. El artículo 5, luego del 4, dice, en este respecto, lo que es verdad en cuanto a la luz natural, lo es también en cuanto a los 10 mandamientos dados por Dios, específicamente a los judíos a través de Moisés. Porque la humanidad no puede obtener la gracia salvadora a través del decálogo, porque aunque la ley expone la magnitud de nuestro pecado y los convence cada vez más de la culpa, no les ofrece un remedio. Fíjense lo que está diciendo el artículo 5. La ley de Dios, para muchos mal aplicada, para muchos es el remedio. No, la ley no es el remedio. La ley es el diagnóstico. Ni los capacita para escapar de la miseria humana. A decir verdad, débil como es por la carne, la ley deja al ofensor bajo maldición. Pablo dijo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, la ley vino a acompañar a la conciencia y vino a decir a la conciencia, ¿no te quieren escuchar? Porque te bajan el volumen. Ok, yo se los voy a escribir, ¿no? La ley vino a decirnos, ahora no es, uy, estás haciendo mal, Seba, robar está mal, devolver lo que robaste. Ahora está publicado, robar está mal. Entonces la ley vino a decirle al hombre lo que el hombre bajó de su conciencia, ¿no? Así como los hermanos de José vendieron a su hermano, hicieron mal y bajaron su conciencia, ahora hay una ley contra el prójimo. ¿Ves? Ahora está más expuesta la ley de Dios. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la ley? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y el apóstol responde, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, la ley viene a exponer el pecado, no viene a salvarnos. Ahora, es un problema grande que tiene mucha gente hoy todavía, que piensan que la salvación viene por medio de obedecer la ley, ¿no? De hecho, durante el tiempo de Jesús, la gente le preguntaba a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Desafiando a este gran maestro, como muchos lo llamaban, maestro bueno. Y Jesús les pregunta, ¿cómo tú lees la ley? Bueno, la ley dice esto y todo. El joven rico dijo, todo eso lo cumplo desde que era niño. Todo eso lo guardo desde que era niño. El intérprete de la ley, todo eso lo hago desde que tengo mi conocimiento. Y Jesús les demostró que no pueden hacerlo, no pueden obedecer para salvarse. Eh, Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Miren esto, ahora estamos entendiendo más esto. La ley no se introdujo para salvar. La ley se introdujo para que el pecado, que siempre ha estado, lo que pasa es que la conciencia ha sido cauterizada o muchos le han puesto a la conciencia un grifo. Bueno, ahora viene la ley para que eso abunde. ¿Ves? O sea, te voy a decir algo. Para que sobreabunde la gracia en tu vida, primero tiene que abundar el pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero el problema es que muchos quieren la gracia sin que abunde el pecado. Hermanos, yo no voy a contratar a alguien que venga a limpiar la piscina, ¿no? Si la piscina no está sucia. Yo no puedo buscar a un doctor que venga a salvarme si no me considero enfermo. La ley no puede venir a mi vida a rescatarme si mi vida no está podrida. Y la ley es la que define mi vida. La ley el Señor introduce la ley para definirnos, ¿no? Pablo dijo, yo no conocí el pecado si no es por la ley, ¿no? Y Romanos 7 lo dice de una manera tremenda. Ahora, quiero terminar con un texto fuera de contexto. Y estamos en una serie aquí en California que se llama Texto fuera de contexto. El otro día alguien vino y me dijo, yo estaba enseñando y me dice, hace falta que vivamos en el espíritu más, usted tiene que enseñar
con más fuego, ¿no? Hace falta más ministración y menos predicación y más ministración. Y entonces me citó el versículo, porque la Biblia dice que la letra mata y el espíritu da vida. Escuchen esto. Muchos usan este versículo para atacar a los que le dan mucha importancia a la Biblia en el culto y no le dan, entre comillas, lugar al espíritu. Cuando digo, entre comillas, ¿alguien tiró globito? Oh, creo que si yo hago así, a ver, miren, es verdad. Y yo hago así, hay otra cosa, creo. Ahí está, ¿sí ven? Eso me di cuenta el otro día. ¿Cómo es el cumpleaños? ¿Alguien cumple años hoy? Bueno, ya vamos a seguir. Es que los globitos me confundieron. Lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque para mí, darle lugar al Espíritu es leer la palabra. ¿No? Jesús, cuando fue a leer la escritura de Isaías, ¿qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y él estaba leyendo la ley, el libro. Entonces, por eso, para mí, darle lugar al Espíritu no es poner música y no sé, y hablar en lenguas. Darle lugar al Espíritu Santo es dejar que la palabra de Dios transforme mi vida. No, no hay otra manera. Nadie va a cambiar por una experiencia. Nadie va a cambiar por un momento místico. La gente va a cambiar por escuchar la ley de Dios y por reconocer que la ley es verdad y que yo soy mentira. Ahí está la obra del Espíritu. Escuchen, cuando alguien me dijo, oh, porque la Biblia dice que la letra mata y el Espíritu da vida, y yo dije, ok, estás malinterpretando el versículo. ¿Por qué? Porque acá se cumple lo que estamos hablando. Para que el Espíritu te dé vida, primero te tiene que matar la letra. ¿Qué significa? La ley de Dios tiene un solo propósito: llevarnos a la realidad de que estamos muertos, de que no podemos tener vida. ¿Ven? La letra mata. Cuando Pablo constata la letra y el espíritu, no está favoreciendo a la experiencia sobre la palabra. Eh, Tampoco es que se esté favoreciendo las interpretaciones alegóricas sobre el entendimiento literal de la Biblia. Pablo muestra superioridad del nuevo pacto por encima del antiguo. La letra, la ley en su sentido exterior, escrita en tablas de piedra, la letra de la ley viene por el antiguo pacto. Era buena en sí misma, pero no se nos daba para servir a Dios. No cambiaba nuestro corazón, simplemente nos decía lo que debíamos de hacer. Pablo puede decir que la letra mata porque la ley expone nuestra culpa y nos mata delante de Dios. La ley establece exhaustivamente y completamente nuestra culpa, hermano. La ley, el uso correcto de la ley no es darnos vida, no es llevarnos a la salvación. El uso correcto de la ley es mostrarnos que estamos muertos sin Dios. Ese es el propósito de la ley, ¿ves? Entonces, cuando a mí me dicen, la letra mata, tiene que matarte. Si tú lees los 10 mandamientos y no te sientes muerto y no te sientes sin posibilidad, lo estás leyendo mal. Por eso cuando Jesús dice, ¿cómo lees? Porque el hombre se quiso justificar, dice, queriendo justificarse a sí mismo, ¿no? Después dijo, bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque ¿cómo lees? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo lees la ley? Bueno, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y Jesús dijo, perfecto, ahí está. Y el hombre dijo, hay un prójimo que no puedo amar. Estás muerto entonces, no la pudiste cumplir. ¿Ves? La letra tiene que matarte, ¿no? Si no llegamos al Señor con el papel que nos condena por la ley escrita, no necesitamos a Cristo. Pablo dijo a los Gálatas, entonces, si por la ley somos salvos, por demás murió Cristo. Por eso, este texto debe ser analizado de manera correcta. Claro, la letra mata y el espíritu vivifica. Ahora, cuando esta persona vino a hablar conmigo, me quiso atacar porque, según en su manera de analizar el servicio, yo no le estaba dando lugar al espíritu, sin entender que lo primero que el espíritu va a hacer en tu vida es llevarte a la palabra. Lo primero que el espíritu va a hacer en tu vida es llevarte a lo que es útil. La escritura es útil. La palabra de Dios nos lleva a ser más como Jesús. Hermanos, entonces, eso fue nuestra clase hoy. La semana que viene no vamos a tener clase, ¿sí? Pero sí,
acá voy a abrir mi calendario, no sé si lo están viendo. ¿Qué día es hoy? 13. Entonces, el 27 seguimos, ¿sí? El 27 seguimos con nuestras clases, y vamos a hablar entonces ya si la conciencia nos acusa y si la ley nos acusa y si no hay manera, entonces ¿cómo podemos ser salvos? Y vamos a hablar del poder del Evangelio. Bueno, gracias a todos por haberse conectado. Déjenme tomar una foto, que hoy no tomé foto. Así que pongan cara linda. Si quieren abrir la camarita, estaría bueno para que vean que no están conectados solamente fotos. Ahí está, vamos a ver, ahí está. Alguno, o sea, alguno levante la mano, ahí está. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Recuerden entonces de la obra hermosa que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros y demos gracias al Señor por su salvación. Nos despedimos, nos vemos entonces en 2 semanas. Dios les bendiga. Amén. Amén. Nos vemos cuando Bendecido hablemos. Chao, día. buen fin de Chao, semana. paz. Chao a todos. Gracias. Buen fin de semana. Excelente, Bendiciones para excelente. todos. Bonito fin de semana. Dios les bendiga. Este, Bendiciones. Montreal.